saludo en el amor de Cristo Jesús, en este día que Dios nos entrega. Sean muy bendecidos cada uno de ustedes desde esta plataforma, ¿cierto? De la página del ministerio Volver a Vivir en Jesús, que utilizamos para compartir la voluntad de Dios a través de la exposición de la palabra semana a semana. Esperamos que llegue a ustedes bajo una bendición sobrenatural en este tiempo de pandemia, en este tiempo de necesidad, donde nos declaramos, ¿cierto? Cada uno de nosotros necesitado de Dios. Traiga a Dios a su vida, a mi vida, a cada uno de nosotros lo que solo Él nos puede entregar. Ese favor que necesitamos, ese amor, esa sanidad que viene mediante la palabra. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús en esta hora y quiero invitarle a orar, que podamos juntos acudir al Padre en oración para ser ministrados a través de su Espíritu Santo por la palabra en este tiempo. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor. Quiero darte gracias por este día. Quiero darte gracias por que nos permites poder congregarnos de una manera distinta, Señor, a través de los medios que nos permiten hoy día la tecnología. Y hoy también a través de este medio poder llevar la palabra a los que la necesitan. Como parte de tu iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo en la tierra, Señor, invocamos tu nombre para darte gracias. Para hacerle saber a los demás, a los otros, a los que todavía no te conocen y a los que siguen tu nombre, Señor, tu perfecta voluntad a través de la Escritura, al abrir la palabra, al leerla, Señor, en forma pública y ser obedientes a ella. Damos gracias, Señor, nos declaramos en esta hora bajo tu bendición y sometidos a ella, Padre, para que bendigas nuestras vidas, nuestros corazones a través de la exposición. Permita, Dios eterno, de que mis labios sean de bendición esta hora para mis hermanos, lo que salga de mi boca sea bajo la unción de su Espíritu Santo y llegue a ellos solo lo que su perfecta voluntad traiga crecimiento a sus vidas, a cada uno de nosotros que nos declaramos, Señor bendito, hijos suyos y sometidos a su palabra. Por Cristo Jesús oramos en libertad. Amén. Dios te bendiga, hija, bienvenida. Un saludo, hermana Bella. Un saludo a los que se van a incorporar en un ratito más a este tiempo de exposición. Una palabra que quiero compartirles el día de hoy que se encuentra en Primera de Pedro. Si quiere buscarla, hija, y a cada uno de ustedes, si tiene Biblia, en Primera de Pedro está en el Nuevo Testamento, capítulo 2, y los primeros 3 versículos son base de esta predicación, que hoy día lleva como título Desead la leche espiritual. Voy a leer para ustedes, ¿cierto? En esta hora, en este día lindo que nos toca en este lugar, donde mi compañía son las aves silvestres. He escogido este lugar para compartir la palabra, ya que acá estamos en un ambiente completamente primaveral, en este lugar, en la región de nuestro país. Leo para ustedes, dice así, leo en el nombre de Cristo Jesús. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Quiero hablar acerca de este texto en 3 perspectivas distintas y tratar de no extenderme lo más allá de lo necesario, lo más allá en esta hora, lo posible. Y estas 3 perspectivas tienen que ver una con la mirada del Padre respecto a este texto, la mirada que debería de tener cada creyente y la mirada del Hijo. Acerca de lo primero, cuando uno echa un vistazo, está hojeando la Escritura, podemos darnos a entender los versículos anteriores, ¿cierto? La importancia que da el escritor inspirado, el escritor bíblico, a lo que es la palabra en sí. Hay muchas discusiones y estudios acerca de la importancia de la palabra, de la interpretación correcta de la palabra, del análisis profundo de la palabra, del origen de la terminología que se utiliza, del vocablo, especialmente los manuscritos originales. Y dentro de todo, ¿cierto?, de una discusión gigantesca y profunda de este texto, podemos nosotros, en forma tal vez sencilla, comprenderla y hacerle llegar a ustedes que la palabra en sí misma tiene vida. Ella habla de sí misma. La palabra en sí
puede y necesita ser interpretada a través de nosotros como mis labios simples, ojalá así sea, y que llegue a cada uno de ustedes, pero la palabra en sí se interpreta a sí misma. La palabra es portadora de vida. Dice la Escritura que esta es espíritu y vida. Y aunque necesita ser interpretada para a veces poder hacerla llegar a todo oído, todo aquel que tenga el Espíritu de Dios debería de poder sacar las enseñanzas más básicas o profundas mediante el Espíritu Santo. Dios le dé a entender. En esto, el texto, ¿cierto?, escrito en su contexto, los versículos anteriores, como recién le relataba, menciona la importancia y el poder sobrenatural que tiene la palabra en sí, esta palabra escrita, que la llamamos y se denomina a sí misma también como la palabra de Dios, la palabra que viene del Padre. La mirada del Padre respecto a esto es sumamente importante, la que nosotros podamos darle a entender. Una de las cosas que estos días me llamaba la atención, y lo conversaba con mi esposa en la mesa, la imagen que yo he tenido desde muy pequeño de Dios. No me cuesta mucho imaginarme a mí en lo personal a Dios como todopoderoso, poderoso, valiente, gigante, quien pelea nuestras batallas, como el Rey de Reyes y Señor, entronado en los cielos y por sobre su creación, Dios juez sublime, con autoridad por sobre todas las cosas, no limitado a su creación, más allá de lo que nosotros podamos entender. Pero estos días meditaba en esto, en Dios, y sentía en mi corazón, en mi interior, no que antes tal vez no lo hubiese hablado o leído, sino que venía a mí la sensación poderosa, leer la Escritura, de este Dios amable, afable, amoroso, sensible, de sentimientos tan profundos, la mirada de nuestro Dios, el sentir de nuestro Dios, tan cercano a su creación, a la humanidad, tan cercano a sus hijos, a nosotros. Cuando imagino yo a Dios entronado, empoderado, como juez, como guerrero, como gigante, valiente, uno mira a nuestro Dios con respeto, con temor y autoridad. Pero cuando Dios muestra también a nosotros su faceta de amor, de sencillez, de delicadeza, de suavidad, y en la plenitud de su santidad que con nuestras limitaciones pudiéramos o quisiéramos llegar a entender, decimos, nuestro Dios es tan maravilloso, es tan sobrenatural, se da a entender, sus caricias son más suaves que la que pueda dar una madre, el amor de Dios es más sensible, es más puro que el beso de un bebé, que el beso más puro que alguien pueda dar en la tierra. Dios es incomparable en su sencillez y en su naturaleza divina, hermosa, frágil, que muestra cómo un Dios tan poderoso puede ser a la vez tan sencillo y tan frágil acercándose a nosotros. Lo podemos comprender en la relación que tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo. Y en esto meditaba en estos días en mi Dios, y podía de esta manera yo invitarle a ver la mirada de Dios en este texto que quiero leerles una vez más. Cuando nosotros exhortamos como pastores o como líderes, somos un tanto rígidos, un tanto como entrenadores, como tenemos que desafiarles. Pero cuando vemos el texto con la mirada de Dios, la mirada del Padre, vemos la mirada de un Padre amoroso, que ve a sus hijos erráticos, que ve a sus hijos que necesitan parecerse a Él y hacer las cosas bien. Pero Él, como Padre amoroso y lleno de amor y de sensibilidad, nos habla a cada uno en el tono que necesitamos. Y la palabra de Dios toma entonces un ribete distinto, si lo podemos mirar. Y esta debería de decir así. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dice el escritor, si es que habéis gustado de la bondad de Dios, que es la benignidad, es el amor de Dios, es lo bueno de Dios. Solamente alguien que haya degustado, que haya probado el amor de Dios podrá entender esta palabra en el tono en que yo deseo transmitírselo. Si alguien no conoce a Dios, si alguien ve a Dios de lejos y solo le ve con miedo, con temor, difícilmente puede entender cómo el Padre habla a través de la palabra a usted y a mí.
Pues aquellos que hemos degustado el amor, aquellos que hemos sido perdonados en lo más profundo de nuestros pecados, los que hemos sido restaurados en la más profunda y tremenda traición en la que se nos ha sometido más de alguna vez en nuestra vida, hemos podido degustar y deleitarnos en el amor de Dios, como Él ha sanado nuestra herida, como un Padre amoroso. Entonces podemos entender el texto, cómo es que Dios nos habla en un tono paternal, que es tan necesario para nosotros sus hijos en estos tiempos. El tener esa relación con nuestro Dios debería de llevarnos a este nivel de intimidad que solo pueden tener aquellos que buscan a Dios mediante el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Por eso el título, desear la leche espiritual. La palabra de Dios nos permite poder entrar en contacto y poder comprender, conocer, que nuestra mente, ojalá si fuera necesario explotara, que pudiera a nosotros entrar esta verdad maravillosa y profunda, universal, que va más allá del conocimiento del universo, donde Dios, en su amor inmenso, gigante, puede venir a tener con nosotros amistad, como lo predicaba nuestro hermano Cristian el domingo pasado en Zoom, en la reunión que teníamos en la tarde a las 6. Como Dios de tener amistad mediante su Hijo con nosotros, con la humanidad. Bueno, mediante la palabra, el conocimiento de ella y en el fluir del Espíritu Santo, podemos llegar a comprender esto y asumir en nosotros este vocabulario. Pero más que un vocabulario, una relación hermosa. Ese vínculo que tiene la madre con el hijo que no se corta nunca, aún después de la muerte. Porque el hijo puede morir o la madre puede morir, pero nosotros, a nuestros padres, nuestra madre, especialmente ese vínculo que nace, se gesta desde el vientre, no se corta nunca. Es más poderoso ese vínculo que tenemos los hijos de Dios con nuestro Padre Celestial. Cuando logramos entender, cuando logramos recibir esa paternalidad que Dios tiene con nosotros. Y que con forma amorosa Él podría castigarnos, podría azotarnos. Tiene el poder de más y tiene la autoridad de sobra y la moralidad que nadie tiene. Sin embargo, nos habla en un término amoroso, en un término lleno de amor y de bondad y de misericordia, para que cambiemos de actitud, para que demos la espalda a lo malo, para corregirnos, para que podamos entender que todo esto que menciona la Escritura a nosotros nos hace daño. El camino de maldicencia, como dice la Escritura, menciona términos como malicia. La malicia donde hay engaños, donde hay hipocresía, el albergar envidias. El término de la Reina Valera que usa detracciones quiere decir maldiciones o calumnia, maledicencia o calumniar. Esto es mentir. Uno dice, pero ¿cómo un cristiano lo hace? Sí, lo hace. Sí está. Entonces Dios te dice, ¿sabes qué, hijo? No es el camino. Desechen eso. ¿Así? Sin mayor ejercicio. Deséchenlo. Entonces dice, contrapunto, desechen eso y ahora deseen, anhelen. Dice la leche espiritual no adulterada. Una traducción correcta también debería decir la leche del espíritu no adulterada. ¿Y qué quiere decir eso? La palabra. Es el fruto del Espíritu, la palabra. Para quienes no lo saben. Tiene muchos autores, pero el canon completo ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la Escritura dice leche espiritual no adulterada, se refiere a la palabra de Dios que no está adulterada. La palabra pura, limpia. Tanto la que está escrita como aquella que el Espíritu Santo de Dios trae fresca. Pero esta no va en contradicción con la palabra. Cuando el Espíritu de Dios traiga a ti una palabra fresca, cuando traiga a ti un rema, como dicen los hermanos, fresco de Dios a tu corazón, siempre va a ir en armonía con lo que ya ha escrito, porque el Espíritu de Dios ha sido un inspirador de la palabra en los autores bíblicos. Dicho esto, esta es la mirada del Padre. Podríamos profundizar más, pero tengo poco tiempo. Yo quiero que pasemos a la segunda parte. Vamos a hablar de lo mismo. Vamos a ir hablando de este almanaque bíblico, ¿cierto? Se irá abriendo a nosotros esta maravillosa revelación de la palabra a través de otra óptica que es importante. Quiero invitarle a ver la mirada del creyente. La mirada que debería de tener el creyente es lo que es el texto bíblico. Usted y yo. Primero, antes de leer nuevamente el texto, que ya lo he leído y creo que lo voy a leer un par de veces más, cuando hablamos de la mirada del creyente, hablamos
en la mirada de nosotros como hombres y como mujeres, hijos de Dios, personas que están llenas de sentimientos, donde nuestro sentir es importante, donde nuestras pasiones son importantes. El texto bíblico dice que nosotros tenemos pasiones, que muchas de ellas luchan dentro de nosotros. Tenemos luchas, pasiones en nuestro interior y a veces no las canalizamos bien. Algunas tenemos el problema de albergarlas equivocadamente, otras deberíamos desterrarlas completamente. Hay algunas que hay que desecharlas, como dice el texto bíblico. Hay un ejercicio que cada creyente tiene que saber hacer, el desechar constantemente sentimientos, anhelos, deseos que vienen dentro de nosotros, no albergarlos. Podemos tener la responsabilidad de anidarlos, cuidarlos, protegerlos, alimentarlos o definitivamente desecharlos, aquellos que no construyen. Y esto debería de ser el ejercicio sano que a diario cada hijo o hija de Dios debería de llevar a cabo en su vida, en el caminar en esta tierra. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo saber cuáles son los correctos, cuáles son los incorrectos? Cada creyente tiene la responsabilidad de buscar en oración la directriz del Espíritu Santo de Dios en una búsqueda intensa en la propia palabra de Dios que nos guía para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Aquello que debería de influirnos o dejarnos influenciar, cada uno de nosotros, otro que deberíamos desechar. De acá el texto es claro. Cada creyente debería de saber que en 1 Pedro capítulo 2, ¿cierto? Los primeros versículos nos dan los indicios claros de las cosas que tenemos que desechar por cuanto nos hacen daño. Ahora, son tan naturales, son tan obvias que están en nuestro alrededor, que vienen constantemente, que a través de un familiar, que a través del esposo, que a través de la esposa, que a través de los hijos, que a través del trabajo, a través del ir y venir, del transar en esta vida, siempre están ahí a la vuelta de la esquina, están en cada labio, están cerca de nuestro corazón, están queriendo posicionarse en nuestras vidas. Entonces la mirada del creyente debería ser una mirada de aprendiz, de tener una disposición de querer aprender, porque esto quiere decir de querer mejorar. Ese es nuestro caminar en la tierra. Está mal cuando alguien piensa de que ya lo ha vivido todo, que ya lo ha visto todo, que ya lo ha caminado todo, porque no es así. La Biblia nos llama a ser desafiados hasta los últimos días de nuestra vida en un constante crecimiento. Aún Cristo mismo se pone, por ejemplo, cuando alguien le dice si está todo hecho, si hay trabajo en el cielo, pensando en su corazón que ya hay un nivel de tope para todas las cosas, ¿cierto? Hoy día hablamos mucho de los niveles, el siguiente nivel. Alguien le hizo una pregunta a Cristo Jesús: bueno, ¿y en los cielos qué vamos a hacer? Jesús le dice: mi Padre trabaja hasta hoy día y yo trabajo. O sea, hay una constante creación, hay un constante avance, desarrollo, hay un constante crecimiento en Dios. Por eso la mediocridad es un espíritu que no viene de Dios, o es un sentimiento humano, no de Dios, y que hay que desecharlo. Porque en Dios siempre somos desafiados a algo mejor, siempre, a ser mejores. Siempre. Deberíamos tener esta actitud de hijos, de discípulos, de ovejas, de rebaños de Dios, para ser guiados, de constantemente recibir las instrucciones del Padre para ir en pos de buenos alimentos, y esto quiere decir de un sano crecimiento, de tener las defensas robustas, de ser sanitos, de crecer cada uno de nosotros, de no enfermarnos, de no infectarnos. Entonces, bajo esta mirada, bajo esta óptica, la palabra del Señor nos llama a ejercitarnos de la siguiente manera. Y leo para ustedes una vez más. Dice así, 1 Pedro, capítulo 2, los primeros versículos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primer ejercicio, aprender a desechar. He venido siendo bien repetitivo. Lo segundo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. ¿Se dan cuenta que está en usted el poder? A veces es importante que usted entienda de que no todo se hace orando. Y a veces tenemos un pecado, algo que nos molesta, que nos estorba, una mala actitud en nosotros, en desarrollo. Hemos albergado, a veces hemos heredado de nuestros padres malas actitudes. Y oramos para el Señor, quítalo, Señor, quítalo. No, la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que meter mano en la obra y desechar. Y ponernos en el plano de decir: yo esto no lo hago más. Es como ejercitarse. Pensar, batallar, ponerse en contra de algo que nos está haciendo daño. Es tomar una actitud de guerra y luego decir, visto de otra manera, cuando usted se sienta a la mesa y se le sirven varios platos, hay algunos que usted dice: no, esto para mí no es saludable, estoy en un momento en que me he dado cuenta que comer muchas grasas saturadas me hace mal, por ejemplo. Así que voy a escoger ensaladas, voy a escoger carnes blancas,
Por una parte desecha lo que le hace mal a su cuerpo, pero por otra parte usted va a escoger lo que sí le hace bien. La Escritura eso es lo que le está diciendo. Cada creyente, cada hija e hijo de Dios tiene que aprender a desechar lo que no le sirve y a anhelar. Pero esto es más que escoger. El texto va un paso más adelante. Dice, anhelen, deseen lo nutritivo, deseen lo que sí realmente les va a hacer bien. Y esto es la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, que es el fruto del Espíritu, esta palabra. Es el alimento que el Espíritu Santo de Dios ha provisto para su pueblo, el conocimiento. Y la última mirada que quiero invitarles a dar, que sé que va a ser muy beneficiosa para usted y para mí. Antes quiero pedirle permiso, para beber un poquito de este rico mate preparado por mi esposa. Y es la mirada del Hijo. Pero no la del Hijo de Dios, sino quiero invitarla a que lo veamos como nosotros, como hijos. La mirada que queríamos tener como hijos. Amén. Amén. Se asemeja un poco al primer punto. Tiene relación con la mirada del Padre. Y antes de leer nuevamente el texto, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero al observar esta palabra y al analizarla y al meditar en ella en estos días, me da cuenta de forma muy rápida que el mundo demanda crecimiento, el mundo demanda madurez, el mundo en una empresa, cuando tú aspiras a un cargo o cuando un grupo de amigos, uno se da cuenta rápido de que la admiración de las personas van a aquel que tiene más conocimiento, aquel que ha crecido un poco más, aquel que tiene una vasta experiencia, un bagaje. Cuando hablamos de algún tema de viaje y de paseo, siempre nos detenemos a escuchar un poco más a aquel que ha viajado más, aquel que ha tenido más experiencias, aquel que tiene más bagaje en ir y venir y tiene cosas entretenidas que contar, así pareciera. Cuando venimos a Dios nos damos cuenta que nada de eso a Dios le importa. Nada de eso en el camino del Señor le interesa. Pareciera que cuando miramos con los ojos, y deberíamos mirar con los ojos de hijo de Dios, mientras más experiencia, más problemas tenemos. Mientras más aparentemente frente al mundo hemos crecido, mientras más títulos ostentamos, mientras más experiencia hemos tenido en el mismo camino del Evangelio, a Dios no lo impresionamos. ¿Sabe por qué? Porque la mirada del Padre Celestial es tierna. Cuando le ve a usted y me mira a mí, nos ve como un bebé. ¿Usted ha visto, se ha detenido a mirar a los bebés? Es imposible no enternecerse, no llenarse de ternura cuando vemos a un bebé que da los primeros balbuceos. Cuando le toma esa manito gordita, que los huesitos todavía no afloran. Cuando sus ojos llenos de vida, brillo, de deseos de conocimiento le observan. ¿Qué no se enternece con eso? Cuando Dios les mira a usted, les mira así. Por eso déjeme decirle en esta hora, en el amor del Señor, que mientras usted crea tener más conocimiento, mientras quiera vivir más para esta vida, se aleja más de Dios. Cristo Jesús, teniendo esto en presencia, el Espíritu Santo de Dios hace llegar a nosotros esta palabra. Cuando le dice a sus discípulos, sean como niños, se refiere a este sentir. Sean como niños. Porque los niños, mientras más pequeños, el pecado no se glorifica. Mientras más tenga experiencia usted, mientras más crezca, mientras más adulto sea, más lleno de pecado va. O más experiencia de maldad tiene. Por eso la pesadumbre, por eso el dolor, por eso las grietas, por eso nos cuesta hasta levantar los pies del piso. Porque vamos cargados de dolor, cargados de amargura, de angustias, de rencores, de dolores, de traiciones, de maldades, de males, de luchas, de pruebas. Porque mientras más crecemos, menos nos parecemos a Dios. Parece una contradicción cuando yo le venía diciendo anteriormente que usted busque de Dios para crecer. Pero crecer en el Señor, crecer en el Espíritu, no es lo mismo que crecer en la carne. Son dos crecimientos distintos. Así que nos conviene ser niños en el Señor. Nos conviene tener esa mirada de hijos. De procurar siempre ser bebés en el Señor, en lo malo, en lo que es injusto. Por eso el texto, llegamos a la pureza de la enseñanza cuando miramos con los ojos de hijo el texto. Y le voy a leer lo que dice. Por eso Dios nos dice con mucha autoridad, como Padre amoroso a nosotros sus hijos. Dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como un niño recién nacido.
anhelad. Hay algunos textos que dicen ansiad, otros dicen buscad. Hay otro texto que dice nutrirse, nútranse. Apeteced, también dice una versión por ahí. Como un niño que recién nace, que no ve otra cosa sino la leche materna. A eso se asemeja la palabra. Padre ha enviado a su Espíritu Santo para que nos dé la palabra. Y usted y yo queramos solo alimentarnos de ella. Entonces seremos como niños, pareciéndonos cada vez más al Padre. En cuanto a lo malo, en cuanto a la inmundicia, en cuanto a las detracciones, que son maldiciones y son malos sentimientos, en cuanto a los engaños, a las envidias. ¿Sabe usted que en este mundo mientras más crece, estos son los dones que la gente tiene? Un empresario sabe ser engañoso, tiene que ser engañoso. Un hombre, una mujer o un hombre prodigio o un hombre efectivo en esta sociedad que le ha ido en todo bien, está lleno de engaños, está lleno de malicia, ha tenido que bailar con la maldad, ha tenido que aprender a convivir con las traiciones. Aunque no lo quiera, hay maldición en su corazón, porque para llegar a donde ha llegado, ha conocido la peor cara de la sociedad. Y Dios lo sabe. Por eso dice la Escritura, desechen todo eso. Y ustedes como niños, compórtense. Porque como hijos de niños entonces vamos a entender la mirada fraterna, hermosa y delicada de nuestro Padre, que es protector, que es el general en jefe, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero con usted y conmigo es el Padre amoroso, que nos dice sean hijos, sean hijas, sean como un bebé. Anhelen esta leche espiritual. Esta es la palabra que tengo que compartirles en esta mañana. Es el nutriente. Y espero que a ustedes los fortalezca. Que se alimenten de ella. Que tengan esperanza. Que desechen todo lo malo de esta sociedad. Malos sentimientos que se quieren como apegar como bichos a nuestro cuerpo, como virus. Como este virus que anda en el aire, que desea así como llegar y habitar en cuerpos. Desechen toda esa malicia, toda esa inmundicia que este mundo nos ofrece y que esta carne parece que rápidamente fluye. Ustedes tienen el poder y la autoridad, tanto espiritual, pero también mental, que Dios nos ha dado para poder entender, discernir y expulsar, echar de nuestras vidas. Una vez más, leo para ustedes, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresías, las envidias, maldiciones, que es detracciones, deséchenla. Y anhelen o deseen con todas sus fuerzas, como bebé recién nacido, la leche espiritual no adulterada, que es esta, la palabra de Dios. Desde lo más profundo de mi corazón les deseo sean muy bendecidos y caminemos juntos a la luz de la palabra, a la luz de esta enseñanza. Dios les bendiga. Si usted no tiene un maestro, si usted no tiene un pastor que le guíe, pero quiere hacer conmigo la oración de salvación, entonces vendrá el Espíritu Santo a su vida y usted podrá abrir las Escrituras. Y el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, los hijos de Dios, le guiará a toda verdad y toda justicia. Si usted no ha aceptado a Cristo Jesús todavía, yo le invito en esta hora a que podamos hacer esta oración. Si está de acuerdo, está seguro y necesita de Dios y quiere ser, como hoy día decía la predicación, un bebé que Dios lo tome de la mano y lo lleve al crecimiento, ore después de mí. Repita estas palabras. Padre nuestro, que estás en los cielos, te doy gracias por la salvación que entregas gratuitamente mediante tu Hijo Jesús. Ahora te recibo, Señor, porque quiero ser tu hijo. Necesito ser tu hijo. Recíbeme tu Padre. Amén. Dios te bendiga. Si has hecho esta oración conmigo, entonces eres parte de la familia celestial. Y permíteme orar por ti. Cierra tus ojos. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque me permites llevar la palabra. De esta manera mis hermanos sean bendecidos. Recibe de Dios eterno en tu seno aquel que ha aceptado el Evangelio de salvación mediante nuestro Señor Jesucristo. Y yo a la distancia, Señor, impongo mis manos sobre él y seas tú enviando tu Espíritu Santo sobre su corazón y venga el renuevo, venga la salvación, Padre, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Reciba la paz de Dios, reciba la bendición de Dios. Un abrazo fraternal a la distancia y que Dios le bendiga. Camine seguro. Esta es la mejor influencia. Los invito a leerla y a dejarse guiar por ella. Les amo en el Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.